Bueno, como ya me presentaron mis compañeras, mi nombre es Daniela Restrepo, yo soy psicóloga clínica, soy especialista en intervención en crisis y hoy vamos a hablar un poco sobre esto del sufrimiento porque bastantes personas me han comentado en algún momento, me han preguntado si sufrir es normal, si me puedo quitar el sufrimiento de encima, si podemos hacer algo con el sufrimiento para poder dejarlo a un lado. Y no nos damos cuenta que así como dice el título, el dolor como parte necesaria de la vida. El dolor es inherente a la vida, pero vamos a darle un poquito más de énfasis a qué es esto del sufrimiento y por qué lo consideramos como algo normal. Y les voy a hacer esta propuesta a todos. ¿Quisieran dejar de sufrir? ¿Quisieran conocer la verdadera felicidad? ¿Quisieran ser felices por siempre y para siempre? ¿Quisieran dejar de sentir tristeza, ira o miedo? E incluso yo tengo comentarios de personas que dicen, yo he escuchado personas que tienen la vida perfecta, ay, es que todos los demás viven tan felices menos yo, todos son tan felices menos yo, ay, es que esta cuarentena ha sido tan duro para mí, todo el mundo se reinventa menos yo. Yo les hago esa propuesta a ustedes y así como dice el comercial, sí, señor, vamos a estar conectados y es, ¿será que me puedo quitar ese sufrimiento de encima? Y como está la carita feliz aquí, ¿será que podemos controlar esas emociones y ser felices por siempre? Pues antes de darles una respuesta, quiero que traten de pensar si ese sufrimiento que en ese momento quieren quitarse de encima, en algún momento no les ha funcionado para darse cuenta de que hay cosas importantes en su vida y que también hay cosas con las cuales ustedes se conectan y que si no estuviera ese dolor allí, yo no sentiría, por ejemplo, tristeza cuando pierdo algo o no sentiría nostalgia. Yo no sé si ustedes han sentido también tener nostalgia a veces nos duele, pero también es un sentimiento como de, ay, qué lindo tener este recuerdo de esta persona que se fue, o qué lindo tener este recuerdo de este momento que fue doloroso para mí porque de allí fue una persona diferente. Entonces, no sé si se siguen cuestionando, quieren todavía la píldora para la felicidad por siempre. Vamos a partir de un concepto en el cual hablamos de normalidad saludable. Es un concepto a cuestionar, porque desde la teoría y los grandes expertos tradicionalmente hablaban que la salud mental solo podía quebrarse cuando aparecían procesos patológicos inusuales. ¿Qué significa esto? Que yo solamente podía sufrir intensamente o sentirme trastornado cuando algo ocurría en cuanto a procesos patológicos que no aparecían o necesitaba también de un ambiente invalidante, un ambiente diferente para que esto ocurriera. Si esto no pasaba, de acuerdo a Mandil y colaboradores, contando con un ambiente saludable y diferentes oportunidades para el desarrollo vital, el ser humano es por naturaleza psicológicamente sano. Este mensaje que nos da toda esta explicación tradicional sobre la normalidad saludable es que somos personas totalmente sanas que no necesitamos o que no tenemos por qué sufrir. ¿Por qué sufrimos más que otros? Es una cuestión bastante importante, porque también vivimos en contextos que a pesar de que todos estamos sumergidos en un mismo contexto, son contextos diferentes y hay experiencias que pueden aumentar el sufrimiento o disminuir. Porque es un concepto a cuestionar, es un concepto que yo los invito a que se lo planteen y lo cuestionen, porque no sé si el pensar que todos somos psicológicamente sanos y que el sufrimiento es algo que vamos a rechazar, paradójicamente nos hace sufrir muchísimo más. Entonces, llegan pacientes a consulta y me dicen, Daniela, necesito quitarme este sufrimiento encima. ¿Será que tú me puedes quitar las emociones que no me gustan? ¿Será que puedo dejar de sufrir por esto? Y la respuesta que yo les doy es, si yo tuviera una varita mágica, incluso para poderte quitar todo ese sufrimiento, no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque es tan inherente a nosotros que nos conecta con las cosas que son importantes. Si nosotros solamente pudiéramos ser felices y controláramos el hecho de estar felices todo el tiempo, no sentiríamos tampoco que hay cosas a las cuales nos estamos alejando, que hay cosas por las cuales tenemos que trabajar un poquito más o movernos un poquito más. Ese es el primer concepto que nos hablan sobre normalidad saludable y hoy vamos a darle un poquito de un grado de 180 grados, un vuelco, porque yo les voy a preguntar, si la normalidad saludable nos plantea que somos sujetos psicológicamente sanos, yo les digo, ¿será que en sus casas no hay peleas familiares? ¿O no tienen peleas con sus parejas? ¿O no han sufrido o no han visto sobre violencia física, verbal, sexual, psicológica? ¿No han visto tampoco o han sufrido de bullying o matoneo e incluso tener sentimientos de tristeza o miedo a la soledad y muchos factores más? Y creo que esto no es algo de personas que están en un proceso patológico que sea, no sé, emocionalmente diferente a los demás. Yo creo que esto nos ha pasado a todos, que a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, que hemos tenido peleas y conflictos,
que hemos sentido también esta empatía por personas que han sufrido violencia, o incluso si yo he sufrido violencia, sé que soy una persona también que me siento vulnerable frente a algunas situaciones. Y fíjense que las personas que están aquí o las vivencias que vemos aquí son vivencias que nos ocurren a todos como humanidad. Por eso los invito hoy a que no comamos cuento. ¿Saben quiénes piden cita en psicología? Pues lo que habla la creencia social en Latinoamérica es que las personas que piden cita en psicología son las personas que están locas. O me van a decir que no, yo he visto y he escuchado porque me han dicho, ¿cómo se te ocurre que voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? ¿Cómo se te ocurre que voy a visitar a un psiquiatra si yo no estoy loco? Pero es que yo no, es que, o sea, lo que está pasando conmigo no es tan grave como para irme a un psicólogo. Y sí, una parte de la población que pide cita en psicología son cuadros psicopatológicos definidos. Lo que no sabían es que la mitad de las consultas psicológicas en un estudio elaborado a nivel mundial, 50%, son motivadas por malestares en diferentes áreas, como laboral, académica, relaciones interpersonales, todas las áreas de ajuste que nos rodean, que tenemos que necesitamos tener relaciones más estables, que tenemos impulsos en cuanto a manejo de conductas que están haciendo daño a otras personas o me hacen daño a mí, que tengo un manejo del aire inadecuado, que no sé cómo regular mi tristeza, y esto no es un cuadro psicopatológico definido, e incluso un enfoque que podemos dar diferente es un enfoque transdiagnóstico en el cual no estamos rotulando a las personas, sino que por el contrario estamos hablando de problemas de acuerdo a diferencias individuales desde una perspectiva ideográfica y en la que hablamos de no comer cuento porque la normalidad saludable no es tan cierta como se plantea en cuanto a que todos podemos tener este sufrimiento y la mitad de las personas que van a consultas lo hacen es porque están experimentando problemas en los cuales no saben cómo enfrentarlo porque no tienen las habilidades desarrolladas o porque no saben cómo hacerlo. ¿Que sea culpa de ellos? No. El ambiente no nos enseñó a tener las habilidades efectivas. Efectiva significa lo que funciona o adaptativas y por el contrario estamos respondiendo de una manera que nos ha funcionado a corto plazo, pero que a largo plazo nos genera muchísimo mayor malestar. Entonces, este dato es importantísimo porque precisamente con lo que estamos haciendo en esta maratón es invitarlos a que se den cuenta que la psicología es una ciencia en la cual ustedes pueden sacar muchísimo provecho porque pueden empezar a aprender muchísimas habilidades para enfrentar la vida de una manera más efectiva, sin quitar sufrimiento, sin prometer píldoras de la felicidad o alegría por siempre o para siempre, no. Es esto que alguna vez yo escuchaba una frase que decía, ir a terapia no significa que el dolor ya no existe, sino que el dolor ya no controla tu vida. Y esta frase me parece espectacular porque cuando hablamos de esto decimos, yo sé que me está doliendo, pero aún así también sé que puedo trabajar por cosas valiosas para mí que están en mi presente. Ahí está el no comamos cuento. Ahora sí, hablamos de sufrimiento desde el inicio y es importante también poderlo definir. Ok, es que yo sufro mucho, es que yo sufro poco, es que esa persona sufre mucho, pobrecita. Sufrimiento según la RAE es padecimiento, dolor y pena. El sufrimiento es inherente a la vida, inevitable, y aún así vale la pena vivirla. Y me van a decir, ¿cómo, Dani? Es que el sufrimiento la vida vale la pena a pesar de que haya sufrimiento o que el dolor esté allí. Pues sí, si ustedes se dan cuenta y se ponen a pensar en múltiples situaciones de su experiencia, de su historia de aprendizaje, habrán momentos que no son tan buenos y que no les gusta de pronto recordar o les generan emociones que son aversivas o displacenteras para ustedes y sin embargo aún así se están enfocando en cosas que los hacen sentir bienestar y que están también conectados con estas cosas que los llevan a tener un rumbo en su vida. Por eso es que aún así vale la pena, porque el sufrimiento, a pesar de que es algo difícil de manejar, nos hace sentir humanos. Esta es una definición que yo dejé cortita y más definiciones también, pero me parece que es importante que hablemos también de padecimiento y pena. Sin embargo, desde la psicología y desde una postura de terapias contextuales, podemos hablar un poco de la diferencia entre dolor y sufrimiento. La RAE lo define como dolor. Yo les voy a poner un ejemplo de cuál sería la diferencia entre dolor y sufrimiento si hablamos también del uso del lenguaje. Si a mí me pegan en el brazo, yo voy a sentir dolor, pero el dolor va a estar 5 o 10 minutos y se va. Cuando yo sufro, este sufrimiento no solamente se relaciona con el dolor, sino con la atención que le estoy dando al dolor que tuve por un tiempo determinado y me está sacando de mi presente. Entonces me está doliendo, pero entonces pasó una semana y yo sigo pensando, ay,
esta persona que me pegó en el brazo, me siento tan triste porque fue tan difícil y sigo recordando esta experiencia que fue difícil y me anclo en ese pasado y sigue siendo difícil para mí y me quedo ahí y empiezo a rumiar y empiezo a tener pensamientos también difíciles que me sacan de las experiencias del presente y me ponen a rumiar allí y empiezo a tener sentimientos de tristeza profunda, incluso puedo entrar en estados de depresión. Ahí está la gran diferencia. El dolor es algo que también está allí, pero también cuando podemos hablar de sufrimiento es yo puedo acortar ese sufrimiento, no eliminarlo, sino poder reconocerlo me permite también llevar mis umbrales de atención hacia otro estímulo diferente. Volvemos a la pelea que tenemos con el sufrimiento y es no quiero el sufrimiento en mi vida. Entonces empezamos a cuestionarnos no quiero el sufrimiento en mi vida y no lo quiero y no lo quiero. Y esto hace que tengamos una evitación hacia el presente, la llamamos evitación vivencial o evitación experiencial. ¿A qué nos referimos con la evitación vivencial o experiencial? Es estas conductas que yo tengo para no relacionarme con esa realidad que estoy rechazando porque está siendo muy dolorosa. ¿Cuál es mi realidad? El contexto no solamente es lo que yo percibo afuera, sino también lo que está dentro de mí, las experiencias internas. Y entonces, no quiero sufrimiento en mi vida es eliminar esas experiencias internas como una condición para vivir. Ejemplo, ay, yo quisiera bailar frente a 1000 personas, pero hasta que no se me quite la ansiedad, no voy a poder hacerlo. Yo quisiera presentarme frente a muchas personas y cantar, pero hasta que no se me quite el miedo o hasta que no se me quite también las náuseas o todo lo que siento, mejor no lo hago. ¿Será que esto es posible o esto nos genera mucho más malestar? Cuando las experiencias internas y las externas también son evaluadas como positivas o negativas, es decir, le ponemos un juicio de valor, las juzgamos, lo que hacemos es que las rechazamos. Y voy a poner un ejemplo de cuarentena. Estamos en una realidad en la que sí está siendo difícil, jamás habíamos vivido una pandemia y nos levantamos, o esto yo creo que a mí me pasó la primera semana, las 2 primeras semanas y yo me preguntaba todo el tiempo, no quiero estar aquí, no quiero atender en línea porque me pasa esto, ay, esto es horrible. Y entonces yo todo el tiempo me quejaba y en mi casa también tenía pensamientos incómodos y trataba de alejarme también de las personas que viven conmigo. Sufrí un montón, más de lo que ya estaba siendo difícil, porque es que ese contacto con la realidad no lo quería. Y aún así, no entrar en contacto con la realidad, ¿será que la puede cambiar? Yo me di cuenta que no, que lo que hace es que me hace sentir peor y que además de eso no me permitía anclarme con las cosas que son valiosas porque dejaba de hacer muchas cosas que sí podía controlar en mi presente por estar pensando en aquellas que no podía controlar. Lo que hago cuando le doy un juicio de valor sobre todas esas experiencias internas que son aversivas y que no me gustan, es que empiezo a tener o llevar a cabo acciones para prevenirlas, suprimirlas, disminuirlas, resolverlas o controlarlas. Entonces necesito controlar esta ansiedad, necesito disminuir este miedo, necesito quitarme la tristeza. E incluso yo coloqué aquí un ejemplo y una vez un consultante me dijo, odio estar aburrido, es lo peor, siempre busco estar ocupado. El aburrimiento es un estado interno, es una experiencia interna y entonces como no tolero esta sensación, necesito estar ocupado todo el tiempo porque cuando me aburro entonces empiezo a entrar en crisis. Claro, estoy buscando todo el tiempo salir de esas experiencias internas, quitármelas de encima y lo que estoy generando es que yo creo que uno se agota muchísimo más porque hay tantos recursos atencionales a cómo quitármelas que no estoy dejando tampoco entrar en contacto con ellas y por lo tanto genero mayor aversión. Lo contrario a la evitación vivencial o experiencial desde la terapia de aceptación y compromiso y desde todo el planteamiento de Stephen Hayes es el contacto con el momento presente es fundamental para aceptar que esas experiencias internas son parte de mí. Es poder reconocer, tener disposición y aceptación del presente tal y como es. No vamos a cambiar nada. Algo de allí me suena a mindfulness y es estar en contacto con el presente sin intentar cambiar las cosas que están ocurriendo. Permitir el contacto con las propiedades directas de los estímulos existentes. Ustedes son tan curiosos que necesitan descubrir qué es eso que tienen al frente como objeto, actividad o eso que están sintiendo sin ponerle un juicio. En vez de decir, tengo un vacío horrible en el estómago, tengo un vacío en el estómago que se intensifica cada vez que sube más, tengo el corazón palpitando un poco más rápido que cuando inicié el taller, por ejemplo, me sudan las manos, pero no voy a generar aversión porque lo estoy describiendo con tanta curiosidad y tan directo a lo que está ocurriendo a sus características que aún así, a pesar de que esté siendo incómodo, puedo aceptar que es parte de la experiencia emocional. Para ello necesito activamente, es decir, voluntariamente o intencionalmente, conducir mi atención al presente, a esto que estamos viviendo tanto afuera
como dentro de nosotros. Poder notar experiencias internas como sensaciones físicas, sentimientos, emociones, pensamientos, recuerdos y cosas que están en nuestro alrededor para poder conectarnos. ¿Por qué es importante que nos conectemos? Porque allí es cuando nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento es parte de nosotros y que por más de que queramos quitárnoslos de encima, lo que vamos a hacer es que cuando peleamos con él se va a intensificar, hay un efecto paradójico y empiezo a sentir muchísimo más malestar cuando no lo quiero. Ahora, una de las perspectivas que menciona esta terapia es el lenguaje humano es la raíz del sufrimiento mismo. Y una persona que tenga un repertorio verbal más o menos desarrollado puede empezar a tener esta condición de tener un sufrimiento psicológico. ¿Por qué? El lenguaje es un arma de doble filo. El lenguaje nos acerca a experiencias positivas, experiencias que nos permite conectarnos con los demás, conectarnos con cosas que son importantes, que nos gustan, entender otras cosas, entender al otro, comunicarme con otras personas. Pero el lenguaje también tiene esta arma de doble filo en la cual cuando yo me anclo con lo que yo estoy pensando, es decir, el lenguaje como símbolo, con propiedades que yo transferí por medio del aprendizaje, entonces empiezo a generar procesos en los cuales yo me fusiono, es decir, me pego de esos pensamientos tanto que me saco del presente. Entonces, pasado. Aquí hablamos, sufrimos acerca de haber sufrido en el pasado, entonces empiezo a pensar, y esto debería ser diferente, y por qué me pasó a mí, y si se dan cuenta, todo esto que estoy pensando en mi cabeza es lenguaje, y hace parte del repertorio que tengo en mi cabeza, pero yo les digo allí, y Hayes también lo dice, y es, no caigan en la trampa del lenguaje, cuando el lenguaje mismo nos hace pensar que tenemos cosas concretas a la mano cuando no existen. El pasado ya no existe, el pasado estuvo allí, y el problema no es que yo piense en el pasado o en el futuro, el problema es que dedique mucha atención para pensar en el pasado o en el futuro. Y sufrimos acerca de lo que podríamos sufrir en el futuro. Entonces, o nos fuimos al pasado o nos fuimos al futuro. Sin importar dónde estemos, hay otro lugar que es mejor. Hay un antes al que desearíamos regresar o un después al cual querríamos adelantarnos. Y si ahora mismo es perfecto, nos preocupamos de que no durará. Este es Kelly Wilson hablando también sobre el sufrimiento como parte de la vida. Y Kelly nos habla sobre esto tan importante. Dense cuenta cuando dedican muchísima atención a rumiar sobre esos pensamientos y se salen de su presente. Sufrimos por algo que ya no está y por algo que no ha llegado. Por eso el lenguaje es un arma de doble filo. Y llegamos a la normalidad destructiva. La normalidad destructiva, a pesar de que a veces yo creo que cuando le he hablado con consultantes me dicen, uy, pero es que destructivo suena como feo. Y entonces uno ya tiene la palabra destructiva relacionada a través del aprendizaje de marcos relacionales con otro tipo de cosas como destructivo es feo, es horrible, porque lo llaman así. Yo les voy a pedir que tengan una disposición abierta y flexible a normalidad destructiva significa que desde una propuesta diferente de terapia de aceptación y compromiso, te duele porque eres un ser humano con todas las de la ley. No partimos de que somos seres sanos, sino de que desde pequeños tenemos emociones que son dolorosas, experiencias que son dolorosas y un ambiente que inevitablemente puede ser invalidante en algún momento para unos más que otros, y aún así todos tenemos experiencias que han sido dolorosas y sufrimos. Te duele porque eres un ser humano con todas de la ley. Esto lo leí también de un artículo que escribió Fabián Madero con Paula José Quintero, y me gusta mucho esto que dicen de no se necesita un evento disparador que altere nuestro estado de salud. No se necesita que yo tenga un evento traumático para que yo altere mi psique emocional y que yo empiece a sentir y a pensar de manera diferente y me trastorne. No, como somos todos humanidad, y esto viene de un concepto de la compasión significa, uno, ser humanidad, y es que todos podemos pasar por procesos de sufrimiento psicológico, practicar conciencia plena y tratarnos con gentileza. Cuando yo me trato con gentileza, entiendo que hoy puede ser un día difícil, pero estoy triste, como otra imagen que también hablábamos, estoy triste por ahora. Entonces trato de pensar en que la emoción es temporal, tiene un pico en donde algo la causa, sube y luego baja, y que puede estar triste por ahora, pero que esto va a pasar y que seguramente el hecho de que esté triste ahora no quiere decir que ya nunca jamás pueda estar triste, ¿sí? Bueno, cuando yo les hablo de normalidad destructiva también es importante que pensemos en este término de, ahora sí, juntemos el sufrimiento, y es, el sufrimiento es parte de la vida. Esto que yo les vendí al inicio de quieren ser felices para toda la vida, les voy a contar que con esto de la normalidad destructiva esto es parte de la vida y es valioso. Y ser compasivo significa también que yo voy a estar conectado
con esto que para mí también es doloroso, pero que no le voy a poner un juicio, sino que voy a estar dispuesto a conectarme con estas experiencias. Podemos empezar por ejercicios muy pequeñitos y los ejercicios muy pequeñitos son empezar a notar cuál es mi presente, qué es lo que me genera malestar y en vez de controlar estas emociones que no me gustan o estas sensaciones, voy a tratar de reconocerlas con mucha curiosidad. Como si, yo no sé si ustedes han visto los bebés cuando tienen objetos nuevos, lo que hacen es que miran los objetos, los huelen, así vamos a hacer con nuestras experiencias internas, qué es esto que estoy sintiendo, qué me está diciendo mi cabeza, qué me está diciendo eso que estoy pensando en este momento, ok, eso me está diciendo mi cabeza, está siendo doloroso y aún así puedo quedarme con eso. Quédense con este concepto de normalidad destructiva como parte de la vida. El dolor es inevitable, es inherente y aún así la vida vale la pena. Así que los invito a hacer estos ejercicios de compasión, de aceptación, de mindfulness y que puedan ver el sufrimiento no como un castigo, sino como parte de nosotros porque somos humanidad. Muchísimas gracias.